Bueno, vamos con esta tercera parte. Vamos a tratar de explicar un poco qué es esto de la fisiopatología de la isquemia del músculo miocárdico. Fíjense que para eso tenemos que tener en cuenta dos elementos. Por un lado, la obstrucción fija, dada preferentemente por la placa aterosclerótica, que ya la explicamos anteriormente, y todos los factores que favorecen la formación de la misma. Y por otro lado, una obstrucción dinámica, que hace referencia y tiene como vedette principal la disfunción endotelial. Ya habíamos hablado anteriormente que la función del endotelio, cuando se desarrollaba de manera normal, establecía un fino equilibrio entre las propiedades antitrombóticas y protrombóticas y la función vasoconstrictora y vasodilatadora, siempre preferentemente inclinándose hacia las propiedades antitrombóticas y vasodilatadoras por sobre las otras. Cuando se instala la disfunción endotelial, se pierde este fino equilibrio y se inclina hacia el otro lado, perdiendo las propiedades antitrombóticas normales y generando una vasoconstricción inapropiada y aumentada, y de esa manera favoreciendo un compromiso del músculo miocárdico preferentemente sobre su perfusión. Pero es necesario explicar algo que les va a servir mucho y por eso pido que presten atención. Fíjense que la perfusión está dada por las arterias coronarias, como venimos mencionando de manera repetitiva, pero las arterias coronarias epicárdicas no son las mismas que las epicárdicas proximales no son las mismas que las epicárdicas distales. Y preferentemente la diferencia es el diámetro. El diámetro de las epicárdicas proximales es mayor con respecto a las epicárdicas distales. Y el asentamiento de las placas ateroscleróticas, si se quiere por suerte, aunque estoy seguro que por adaptación filogenética no es por suerte, sino que porque aquellos que no tenían esto que voy a explicar no se pudieron adaptar funcionalmente y no existen. Las placas ateroscleróticas se depositan preferentemente en las arterias epicárdicas proximales de mayor calibre. Por lo tanto, cuando se instala la obstrucción fija, que puede de alguna manera ser estable o inestable, y si es inestable crecerá, las arterias epicárdicas distales de menor calibre, que tienen una función normal, se vasodilatan y de esa manera responden a la mayor demanda, generando una mayor oferta por vasodilatación. Es decir, que de alguna manera esta obstrucción fija, dada preferentemente en las arterias epicárdicas proximales, son tapadas o de alguna manera se responde de manera eficiente a partir de las arterias epicárdicas distales de menor calibre pero con una función conservada. Pero conforme se instala la disfunción endotelial, se pierde esa adaptación de las arterias epicárdicas distales de menor calibre y se instala lo que se conoce como la isquemia, es decir, la disminución de la perfusión sanguínea en un contexto de una demanda aumentada, comprometiendo directamente la función de la célula miocárdica y estableciéndose sintomáticamente como lo que se conoce como los síndromes coronarios, que es establecido bajo el concepto de la angina de pecho. El paciente refiere dolor de pecho. De manera sintomática o signo-sintomática se da de esa manera. Pero, ¿qué consecuencias tiene esto sobre el músculo miocárdico? Y cuando uno se hace esa pregunta, de manera histórica se respondía de dos maneras. O la isquemia se instala, compromete la célula miocárdica, compromete preferentemente la bomba de sodio y potasio, que es la bomba que más energía gasta, se establece una alteración en el manejo de los iones, hay un acúmulo, es decir, de elementos de desecho en la célula miocárdica que terminan con la lisis de la misma generando una necrosis irreversible. No se puede recuperar. O conforme nosotros hagamos el diagnóstico precoz, restablezcamos las estrategias de reperfusión adecuadas según el tiempo del diagnóstico, se puede recuperar el músculo miocárdico de manera rápida y completa. Pero señores, en realidad existen un abanico de situaciones posibles. Y por eso se presentan, por ejemplo, estas otras dos situaciones. Digo por ejemplo porque hay otras, pero elegí estas dos.
Por un lado aparece un tejido miocárdico que luego de una isquemia y luego de un restablecimiento del flujo de manera exitosa y rápida, no se recupera la función de manera espontánea, sino que después de una semana o después de un tiempo X, todavía el miocardio sigue un poco hipofuncionante o comprometida su función, pero conforme el tiempo progresa, recupera la función y se la recupera íntegro. Y ese tiempo está en relación directa al tiempo que fue expuesto a la isquemia. Esto es lo que se conoce como miocardio aturdido. Y se trata de explicar porque parece ser que la alteración de la función va en relación al acúmulo de iones de calcio por alteración de su depuración y su manejo intracelular, justamente por el compromiso isquémico. Porque el manejo del calcio intramiocelular requiere de energía, y la energía es obtenida a partir de la oxidación de las grasas, y la oxidación es a partir del oxígeno, y el oxígeno lo trae la sangre. Y como fue comprometido, la isquemia fue el contexto ideal para que se altere el manejo del calcio intramiocelular, y por lo tanto, para lavar posteriormente se requiere energía y eso tiempo, y por lo tanto, en relación directa con el tiempo que fue sometido a la isquemia, es el tiempo que necesita para recuperarse totalmente en cuanto a su función. Mientras tanto, conforme no se recupere y no se lave todo el calcio, el miocardio va a estar aturdido, hipoquinético, hipofuncionante, pero conforme progrese el tiempo se restablecerá la función de manera completa. Y por otro lado, otro miocardio que de manera crónica está comprometido a su perfusión, que está en un contexto, si se quiere, hipóxico, de bajo tenor de oxígeno para su demanda metabólica, y por lo tanto es un miocardio que está hipoquinético y hipofuncionante, pero que si es detectado también se restablece perfectamente y se restablece la perfusión, recupera su función. Esto es lo que se conoce como el miocardio hibernado. Es interesante el contexto de que puede recuperarse ambas funciones de manera completa, conforme se establezcan estrategias eficaces de reperfusión miocárdica. La angina de pecho es un dolor pectoral producido por la reducción primaria de la oferta de oxígeno al miocardio o un consumo del músculo miocárdico secundario a diversas causas. Es decir, de alguna manera, esto es la angina de pecho, es el dolor de pecho, que tiene características clínicas que lo definen en típico, atípico y dolor directamente no coronario. Y está en referencia a las características del dolor del mismo y las menciona. De carácter opresivo, irradiación a hombro, brazo, cuello y espalda, y eso va en referencia a qué arteria está tapada, esto vamos a hacer un comentario aparte. Desencadenado por el esfuerzo, el estrés o el frío, y aliviado con el reposo o nitrato en menos de 10 minutos. Si tiene el dolor más 3 criterios de los mencionados, será típico. Si solamente tiene 2, será atípico. Y si tiene 1 o ninguno, será o se considerará que el dolor muy probablemente no sea de origen coronario. Esto ayuda mucho al diagnóstico, pero no debemos encasillarnos en que solamente es así. Porque podemos tener en el contexto de pacientes diabéticos, por ejemplo, en donde generalmente están asociados estos diabéticos crónicos a una neuropatía periférica, donde el dolor no es tan importante y también las características del dolor se pierden y por lo tanto puede ser atípico o no coronario y estar en el contexto de un infarto agudo de miocardio. O bien pacientes que tienen de base una insuficiencia cardíaca, están dilatados porque las cavidades se dilatan, eso genera una denervación y esa denervación genera que el paciente en el contexto de la isquemia del infarto agudo de miocardio no sea tan sintomático y debutan más bien que con dolor con una crisis de disnea a cargo o a consecuencia de un edema agudo de pulmón por la pérdida de la función miocárdica, es decir, que consultan más por falta de aire que por dolor. Lo que estoy tratando de hacer es ponerlo en el contexto clínico o la variedad de contexto clínico que puede existir, pero lo más típico es la angina, el dolor de pecho, que responde a una obstrucción, que si responde a una obstrucción fija porque la placa es estable,
y yo puedo determinar una cierta actividad, una cierta demanda que puede estar a cargo de, por ejemplo, subir 2 o 3 pisos de la escalera y ahí producirse el dolor anginoso. Por lo tanto, yo hablo de que la angina es estable. O bien, o porque se produce en reposo, o porque yo conocía que el dolor aparecía al subir 2 pisos en el edificio y ahora aparece al subir un piso o medio piso, yo lo defino más bien como una angina inestable. O bien porque es el primer episodio en el que aparece y no lo puedo definir y digo que es una angina de reciente comienzo. O bien porque el contexto anginoso de dolor se produce y yo trato de estudiar al paciente y no encuentro una obstrucción anatómica, histológica o anatomopatológica, y yo digo que en ese contexto la angina muy probablemente sea de prismetal, porque más bien no responde a una obstrucción fija, sino a una obstrucción dinámica, por una vasoconstricción dada en un contexto X del paciente. Es decir, que al final, cuando uno analiza la variedad conceptual de la angina de pecho, nos encontramos otra vez con un abanico del cual ustedes tendrán que revisar. Pero yo les fui insertando en un mecanismo. Esa imagen a la derecha es la imagen típica de la angina de pecho que está refiriendo un compromiso de la perfusión miocárdica, en donde el paciente no puede localizar en un punto fijo el dolor, pero sí es de esa manera, engarra, y eso es lo que se conoce como el signo de Levin, por si lo leen en alguna bibliografía. Y por último, y ya esto es solamente a manera general, la conducta es, ante un paciente que tiene un dolor coronario típico a la sospecha, un electrocardiograma dentro de los 10 minutos. Si se observa los supranivel del ST, se hará la triple terapia antiagregante anticoagulante y, depende de la disponibilidad de la estrategia de reperfusión, nosotros tendremos que decidir si tenemos estrategias internarias en la estrategia de reperfusión, y si no tenemos disponible la estrategia de reperfusión, debemos decidir si estamos a más de 2 horas del lugar donde se establecerá la estrategia de reperfusión de elección, que es el stent, podremos iniciar los fibrinolíticos, y si podemos trasladarlo en menos de 2 horas, posiblemente decidamos solamente la estrategia triple terapia y que se reperfunda con el stent, que es de elección, en el centro de referencia al cual lo estamos trasladando. Lo que ustedes deberán hacer es ver o analizar estos electrocardiogramas, de qué manera pueden presentarse. Y lo que estaría faltando también acá sería el análisis bioquímico de los marcadores, que me definirían a mí también que este dolor anginoso sea de origen coronario típicamente. Para ello vamos a tener las tropolinas ultrasensibles, que no están disponibles en todos lados, pero son las de elección y son las que se utilizan. Es decir, que con el electrocardiograma, la clínica, el electrocardiograma y los análisis de laboratorio, esos 3 elementos, eso faltaría insertar acá, me terminarían a mí por decidir la triple terapia y la disponibilidad sería lo otro. Me despido con esta imagen, porque si hay algo grande acá es boca, así que muchas gracias por su tiempo.